Bienvenido al proceso de reprogramación mental para erradicar las creencias limitantes a través de un proceso de relajación e hipnoterapia con meditación guiada. Este es un proceso donde no estarás adormecido, ni tampoco inconsciente. No obstante, te permitirá llegar a un estado de relajación profunda. Estarás consciente, pero habrá cambios. Sin embargo, no te preocupes si te quedas dormido. La parte subconsciente de nuestra mente continúa escuchando todo aquello que debe ser oído. Este proceso de enseñanza nos permite utilizar las habilidades y el potencial de nuestro subconsciente, de manera que seamos capaces de adelantarnos al desarrollo de nuevos patrones de aprendizaje. Recomendaciones. Este audio no debe ser escuchado mientras conduces o trabajas con maquinaria pesada. Encuentra un lugar cómodo donde no seas interrumpido por los próximos 30 minutos. Puedes permanecer acostado o sentado. Relájate y deja que la información llegue a tu subconsciente. Es posible que después no recuerdes toda la información conscientemente. No te preocupes, solo relájate. Este audio puede ser escuchado con auriculares. Disfrútalo. Ponte cómodo. Puedes comenzar a relajarte. Pon atención a tu respiración. Ese movimiento tranquilo cuando inhalas y exhalas. Escucha el sonido de mi voz y déjate llevar profundamente. A medida que cuente descendiendo desde 10 hasta 1, puedes permitirte dejarte llevar e ir cada vez más profundo. Cada número es un medio para dejar que se vaya el estrés y la tensión, para ir en este mismo instante cada vez más profundo dentro de la relajación. 10. Permites que cada músculo y nervio de tu cuerpo se relaje, dejándote llevar, sintiendo calma. Emerge la tranquilidad y la comodidad. 9. Relajas al mismo tiempo tu mente y tu cuerpo, y si pierdes el rastro a la regresión de los números, entonces quiere decir que todo va bien, tan solo déjate llevar. Si aún no has cerrado tus ojos, puedes hacerlo. 8. Empiezas a sentir una sutil conexión entre tu mente y tu cuerpo, y con una sabiduría interna. 7. Respira profundamente y mientras exhalas, comienzas a expulsar el miedo. Sacas fuera de ti toda la ansiedad. 6. Permite que se vaya el miedo. Deja que el enojo y el estrés salgan fuera de tu cuerpo. Con cada exhalación, déjate llevar despacio, sintiendo comodidad, serenidad. 5. Y ahora, con cada aliento que exhalas, quiero que empieces a decir una palabra en tu interior, sin mover tu boca o tu lengua, sin que cambie tu respiración, con tu garganta completamente inmóvil. Con cada exhalación que hagas, tienes que decir internamente, solo para ti: calma. Respira profundamente. 4. Sin pensar en qué significa, sin analizarla, tan solo permite que los sonidos de estas palabras se muevan en tu interior, como si ellos fueran fruto de una sabiduría interna. Respira nuevamente. Calma. 3. Ahora, suavemente, fácilmente, serenamente, déjate llevar. 2. Sigues relajándote. Déjate llevar por la relajación. Fluye suavemente dentro de la paz y la armonía de tu cuerpo, de tu mente y de tu espíritu. 1. Y mientras te sumerges cada vez más profundo, tu subconsciente comienza a abrirse.
tornándose cada vez más accesible y receptivo a los nuevos aprendizajes para cambiar las viejas creencias. Y mientras sigues yendo profundamente, escucha mi voz y tu respiración relajada. Quiero que te tomes un momento para concentrarte sobre las viejas creencias que deseas cambiar y que no has podido modificar hasta ahora, pues algo te lo ha impedido. Mientras vas más profundo dentro de ti, sabes que es muy importante para ti cambiar esas creencias. Me gustaría que supieras también que he descubierto que muchas veces aquella parte que impide hacer los cambios que uno desea hacer es en realidad una parte inconsciente de ti mismo. Si este es el caso, me gustaría hacerle algunas preguntas a esa parte de ti que permite, de un modo seguro, que tu inconsciente esté al tanto de lo que ocurre. Tómate un momento para ir dentro de tu mente interna, sea donde sea que tengas que ir, y descubre esa parte de ti que en el pasado ha sido la responsable de esas creencias limitantes en tu vida. Cuando eras pequeño, pequeña, y llevabas poco tiempo en el mundo, adoptaste creencias que te influyeron, creaste opiniones que te limitaron. Antes en tu vida, mientras crecías, cuando comenzaste a concebir la idea de lograr el éxito, te satisfacía llenar las expectativas de aquellos que establecieron las reglas del éxito o lo que es la abundancia. Los maestros, padres y mentores que te rodeaban parecían confiados y convencidos cuando establecieron sus reglas para el éxito, para vivir en abundancia. Ellos te decían cosas como: llega siempre a tiempo, haz lo mejor que puedas, recuerda trabajar duro, sé siempre honesto, busca la grandeza, ve más allá del deber, a través del dolor aprendes, y lo más importante, nunca te rindas. O quizás escuchaste decir: el dinero no crece en los árboles, o hay que trabajar duro para conseguir dinero. Pero, con el tiempo, la búsqueda de tu satisfacción ha ido languideciendo. A medida que has logrado tener la aprobación de aquellos que establecieron las reglas, al ver que sus principios para la consecución del éxito, por mucho que lo has intentado, no te han rendido los resultados prometidos, y lo que es todavía más descorazonador, te detienes a observar el panorama general y te das cuenta que sus principios, en la mayoría de los casos, ni siquiera les ha brindado verdadero éxito a ellos. Y luego, para empeorar las cosas, comienzas a encontrar otras personas, quienes evidentemente no han seguido esas reglas, y sí están logrando el éxito, alejándose de la fórmula que has aprendido tú y aplicado tan diligentemente. Pero ahora, mientras observas esas escenas desde todos los ángulos, al fin comprendes lo más importante, que ya no eres tú, ya no eres ese niño, esa niña que adoptó creencias con su poca experiencia. Ahora eres un adulto, y como todo un adulto liberado, comprendes que nunca volverá a ser importante, necesario o interesante tener las creencias de tu infancia, y así será para el resto de tu larga, maravillosa e increíble vida. Nunca volverás a tus creencias de adolescente o a pensar en tus creencias infantiles. Ese ya no eres tú. Esa ya no eres tú. Y a medida que vas y vas más profundo a un estado de relajación total, eres consciente de la profunda y poderosa transformación que estás teniendo, mientras vas más y más profundo. Eres consciente que esa programación del pasado era de tus ancestros. Esas creencias antiguas no son tuyas, no te pertenecen. Esa antigua programación no es la indicada para ti y vas a soltarla, romperla, pulverizarla, borrarla, erradicarla y eliminarla para siempre.
Eran las verdades de tus ancestros y así vivieron, pero tú no. Así que vas a reprogramar y recodificar tu mente, diciendo, siempre me sucede lo mejor. Mis ancestros sobrevivieron con esas creencias y eso está bien. Pero yo prospero con mis propias creencias, siendo positivo, siempre espero lo mejor. Espero tenerlo todo y lo tengo todo. Y esto te funciona a la perfección. Te das cuenta que tus ancestros vivieron en un contexto diferente, donde todos querían ser iguales. A nadie le gustaba ser diferente, salir de la zona de confort. Pero tú eres diferente, tú vives en un tiempo diferente y no tienes que repetir lo mismo, porque tú eres extraordinario. Tus ancestros no quisieron prosperar, y esa fue su decisión. Pero tu programación dice que eres abundante y debes vivir abundantemente. Tienes dones y talentos. Tienes algo especial que ofrecerle al mundo y por lo tanto asumes tu papel excepcional y lo haces tuyo y funciona para ti. Cuanto más profundo vas, más entiendes y se hace real para ti. Comprendes que estabas programado para huir del dinero, huir de la abundancia, y hay quienes todavía huyen del dinero, huyen del éxito, huyen de la abundancia, porque la desconocen, pero tú no, tú corres hacia el éxito, brincas hacia la abundancia, la abrazas, la haces parte de ti, y mientras vas más profundo, comprendes que lo único que te limita son las viejas creencias y la vieja programación, pero puedes cambiar tus creencias, arrancar esa vieja programación, borrarla, aniquilarla y dejarla ir, como lo estás haciendo ahora. De la misma forma en que tiras la basura, las cosas que ya no te sirven, así como sacas de tu armario la ropa vieja, sacas de los cajones las cosas viejas que ya no tienen valor para ti, los eliminas y los sustituyes por nuevas cosas. De esta misma forma estás eliminando, erradicando, tirando, desechando y borrando las viejas creencias que no te sirven. Suéltalas. Y con cada cosa vieja que tiras, estás reprogramando cosas nuevas dentro de ti. Observa cómo se ve la abundancia para ti. A medida que tiras, desechas, borras y erradicas esas viejas creencias que le sirvieron a tus ancestros, pero que no te sirven a ti ni pueden servirte. A medida que vas tirando y desechando, creas un vacío que ahora se está llenando de abundancia, pensamientos abundantes, mensajes abundantes, creaciones abundantes que llegan ahora a tu vida y llenan ese vacío. Las creencias te frenan, pero son tus creencias y puedes cambiarlas. A medida que vas más profundo, ahora mismo estás reactivando, remodelando, regenerando y recreando la mentalidad abundante con la que naciste. Naciste esperando tenerlo todo. Naciste esperando ser amado, aceptado. Llegaste al mundo esperando tener amor, cariño, calor, comida. Naciste así, con una mentalidad abundante. Pero conforme fuiste creciendo, te has dado cuenta que esas creencias con las que naciste han quedado sepultadas, enterradas, bajo otras creencias que no son tuyas. Pero no importa. Hoy esas viejas creencias se esfuman, se encogen, se borran, borradas, y conforme se encogen, se borran, borradas para siempre. Y en su lugar, se van reactivando, restaurando, regenerando y recreando, recodificando y reprogramando en tu mente brillante y genial las creencias con las que naciste. Es hora de que regreses a la verdadera naturaleza de tu ser y que vivas conscientemente la abundancia que la experiencia de la propia vida te ha concebido. Y así, mientras te relajas ahora mismo, deliberadamente, respiras con profundidad y escuchas mi voz con atención.
Comenzarás gradual pero seguro a recordar tu naturaleza abundante, pues esta es inherente a ti. Naciste para tener éxito, para ganar, para vencer todas las dificultades y para desarrollar completamente todas tus facultades. Tú fuiste creado para tener éxito, para vivir en abundancia, y el fracaso debería hacerte sentir mal. Fuiste creado para sentirte bien, y la enfermedad no debería ser aceptada. Fuiste creado para expandirte, y el estancamiento es intolerable para ti. Tu vida debe ser maravillosa. Mientras te relajas más profundamente, quiero que vayas a ese lugar dentro de ti donde están almacenadas todas las creencias que tienes respecto a la abundancia financiera y el dinero, y que comiences a realizar cambios. Tu mente inconsciente está realizando los ajustes necesarios para que estos cambios se den de manera natural y permanente. Podrás tener acceso a toda esa abundancia y vas a notar cómo en tu vida las cosas empiezan a acomodarse. Quiero que instales nuevas creencias que te permitan ver el mundo de manera diferente, sentir esa abundancia a tu alrededor y aprovechar las oportunidades. Quiero que escuches cuidadosamente y guardes estas creencias y te encargues de que todas las noches se siembren profundamente en tu inconsciente para que nuevas actitudes y nuevas decisiones dirijan tu vida hacia mejores lugares. Abre ese lugar en donde están estas creencias y comienza a instalarlas. Tengo toda la habilidad de generar mucho dinero rápido y fácilmente. Hacer mucho dinero es muy sencillo. Fácil viene, fácil se multiplica, fácil comparto y fácil regresa. Fomento el flujo del dinero en mi vida. Hago mucho dinero, me divierto haciéndolo y soy generoso con él. Con dinero puedo ayudar a muchas personas. Soy un imán para el dinero. Hacer dinero es divertido. El dinero fluye de manera natural y abundante en mi vida. Soy como un rey Midas. Lo que toco lo convierto en oro. La esencia de la naturaleza es la abundancia. Tanto es así que la vida es abundante. La vida lo único que hace es entregarme abundancia. Habito en un universo abundante. Habito en un mundo abundante que me proporciona agua, oxígeno, alimentos y la posibilidad de relacionarme con otros seres vivos. Habito en un mundo abundante que permite que cada célula de mi cuerpo desempeñe su trabajo correcta y perfectamente. Habito en un mundo abundante en el que hay inventos, máquinas, alimentos, tecnología, personas y experiencias para vivir, como para llenar mi vida infinitas veces. Habito en un mundo lleno de especies animales, plantas, remedios naturales, puestas de sol y amaneceres cada día. La vida entiende y me entrega todo aquello que deseo. Todo el tiempo sintonizo con la frecuencia de la abundancia. Yo me mantengo en esta frecuencia y la vida me entrega más y más abundancia. El universo me responde con abundancia y la abundancia atrae más y más a mi vida. La vida y el universo conspiran a mi favor y me facilitan todo lo que quiero y anhelo profundamente. Yo tengo todo lo que deseo. Disfruto de una vida cómoda y holgada. Te es fácil hacer dinero.
Puedes tener la casa de tus sueños, el negocio de tus sueños, manejar el auto que quieres y vivir en la ciudad que más te gusta. El dinero trabaja para ti arduamente y se multiplica abundantemente. Puedes tenerlo todo. Y puedes tenerlo todo al mismo tiempo. Tienes creencias de abundancia. Piensas en abundancia. Hablas en abundancia. Tienes acciones de abundancia. Crees en tu capacidad de manifestar abundancia. Has recreado, reactivado, recodificado y regenerado las creencias abundantes que tenías desde niño y que ahora puedes satisfacer por ti mismo. Puedes salir al mundo, crear tu propia vida y convertirla en una obra maestra. Naciste con una mentalidad de abundancia y tienes las capacidades, la motivación, la disciplina, el impulso y la ambición que te permitirán conseguir todo lo que quieras con esa mentalidad abundante. Lo tienes todo, todo a tu alcance. Y mientras dejas que esas creencias se asienten muy profundamente en ti, empiezan a surgir una serie de acciones y efectos que generan abundancia financiera en tu vida. La abundancia comienza siendo algo que haces, piensas, sientes y crees de forma consciente, y forma parte de ti el resto de tu vida, feliz y abundante, porque tú la creas. Tienes las herramientas, habilidades, actitudes, ideas y el sistema de creencias. Tienes una mentalidad abundante y lo necesario para crearlo todo. Y estas palabras ya están codificadas en ti, grabadas en tu mente y se quedarán contigo para siempre. Siéntelo, créelo y manifiéstalo. Ahora vas a regresar a tu estado consciente sintiéndote extraordinario, liberado, empoderados y maravillosos. Siéntanse transformados. Empieza a tomar conciencia del sonido de mi voz, de tu respiración y del peso de tu cuerpo. Ahora abre lentamente los ojos, respira profundamente y sigue tus actividades con una gran energía y con gran optimismo. Si escuchas este audio por la noche antes de dormir, podrás conciliar el sueño profundo y agradablemente.